Y en un momento sentí que algo me estaba lengüeteando un cachete del culo. Miro para atrás y era uno de los perros que estaba como que estaba lengüeteándome una nalga. Espero que se esté escuchando, espero que se esté viendo. Bien, empezamos. Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Didac y estos son Matecitos con Diego, videos que hago con mucho amor y por supuesto con mucha pobreza. No sé, no estoy muy inspirado, ¿no? Es como que estoy muy vago últimamente. Nada, ¿cómo están ustedes? Nada, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no quería dejar de subir, bueno. O sea, si bien normalmente digo que estoy como el culo, que es verdad, también soy muy melodramático, o sea, soy muy melodramático. Estoy leyendo en mi pizarra que tengo acá mi lista de temas, ¿no? Yo, como les conté, lo único que por ahí a veces pienso que cuando estoy solo, de situaciones que me pasaron en la vida real, y nada, lo hago con intención simplemente de hacer algo bizarro, de hacer algo, ¿no? De hacer algo, o hago esto, o me pongo a opinar de que Cristina está presa, o me pongo a hablar de Gran Hermano, que eso a mí qué carajo me importa Gran Hermano, que me importa que Cristina esté presa, o sea, no hay nada que me importe, bueno, por lo menos en este video no me importa si Cristina está presa o no, que me importa los problemas de las demás personas cuando yo no puedo ni siquiera arreglar mi propia vida, ¿no? Bueno, juntos vamos a rememorar, vamos a hacer memoria de cuando conocí a un profesor de rugby, ¿no? Que fue uno de mis primeros amantes cuando yo llegué acá a la ciudad de Rosario. Estamos en el año 2025 y yo llegué a Rosario acá, en la ciudad de Rosario de Santa Fe, en el año 2013. Más o menos en febrero del año 2013, ¿no? Yo les conté, estoy más o menos contextualizando para la persona que no mira mis videos, que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, permíteme presentarme, yo soy Didac y cuento anécdotas, hablo de todo un poco, se exagera un poco, sí, se exagera un poco. Bien, la anécdota del día de hoy se llama Armando Profe de Rugby, que es cuando conocí a un tipo que era un viejo que era debo confesarle que mi tipo de hombre, sexualmente hablando, mi tipo de hombre, mi preferencia de tipo de hombre son los tipos activos, viejos y que son musculados o que cuando eran jóvenes eran musculosos, ¿no? El viejo musculoso, el viejo que tiene porte grande, un tipo alto, musculoso. La anécdota del día de hoy ocurrió en el año 2013. ¿Qué edad tenía yo en el año 2013? Yo tenía 23 cuando yo llegué acá a Rosario, ¿no? Contexto, yo había llegado en el año 2013 acá a la ciudad de Rosario, febrero del año 2013. Yo había llegado de la ciudad de Comodoro Rivadavia, todo fracasado, como yo ya les conté en algún otro video. Y era como que yo me decía, yo había fracasado tanto, o sea, yo había fracasado un montón. Yo tengo un video que se llama Hice el ingreso a Gendarmería. Yo ahí les cuento todo, les hago como está muy bueno, les invito a ver ese video. Se tomen un tiempito de ver ese video, traten de entender todo el contexto que yo venía de por qué me vine de Comodoro Rivadavia del sur de acá de Argentina, por qué me vine acá a Rosario, ¿no? Año 2013, yo tenía 23 años y estaba absolutamente sola acá en la ciudad de Rosario. Estaba muy mal, psiquiátricamente estaba muy mal porque, o sea, había fracasado un montón y era como que yo dije, tengo que cortar esta racha y tengo que cortar este destino, me dije, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? Digo, si yo no conocía nada, o sea, yo había venido desde el sur, de Comodoro Rivadavia, había venido con mi familia, habíamos hecho un transbordo acá en la ciudad de Rosario. Justo era un momento también caótico para la ciudad porque estaba como que yo llegué acá en el año 2013 y estaba como que toda la terminal estaba como que la mitad de la terminal de Rosario estaba destruida, derribada y era como que estaban reconstruyendo la terminal vieja y era como que yo miraba la ciudad tan horrible y me acercaba a los alrededores de la terminal, estaba llena de vagabundos, llena de cosas y yo dije estoy de Guatemala a Guatepeor porque yo venía desde el sur. Allá en el sur, por lo menos la experiencia que yo tuve en Comodoro Rivadavia, no ves tanta pobreza y tanto vagabundo como acá en Rosario. Acá en Rosario es la cuna de los vagabundos y la cuna de la tristeza y la cuna de la gente que está recogiendo basura en la calle, ¿no? Yo vengo en el 2013 muy fracasado, muy frustrado, pero como que lo había perdido todo. Yo sentí que lo que no tenía nada y que lo había perdido todo. Y ese sentimiento de haberlo perdido todo fue como que me dio el impulsor para decirme, bueno, no tengo nada para perder, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar de cero, total. Para perder no tengo nada, tengo 23 años, ya estaba, me sentía bastante viejo para aquella época. Todos los proyectos que yo había hecho en aquel momento no habían servido para nada, o sea, veníamos muy mal. Entonces digo, nada, ¿no? Yo me quedo acá, o sea, había venido con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi papá, habíamos venido en un transbordo y ellos se fueron para Salta y yo me quedé acá en Rosario y era como que yo no tenía nada que perder, yo no tenía nada que perder, yo no tenía un peso, yo no tenía nada, yo les conté
Viví un tiempo en la calle y bueno, había ido justo a la oficina de la municipalidad, todo lo que es la promoción social, le había contado mi situación y ellos me habían dicho que, bueno, te podemos conseguir plata para el pasaje de vuelta o pagarte la mitad de una estadía de un mes en la pensión. Y así fue, ellos me pagaron el primer mes la mitad de lo que sería la cuota de la pensión. Nada, y ahí comenzó como mi viaje, mi carrera a las distintas pensiones que yo fui. Me pasé por un montón de pensiones, por un montón de lugares. Nada, y ahí comenzó mi travesía, ¿no? Esta travesía tan loca y tan hermosa que se llama vivir en esta ciudad de mierda, porque esta ciudad es una pija. Pero bueno, no me quedaba de otra. Era esto, vivir en esta ciudad marginal y horrible, o irme al norte, que es peor. Gente, ustedes no saben, vivir en el norte es lo peor. La peor condena que le puede pasar a un ser humano es vivir en el norte de Salta y sobre todo en la ciudad donde yo vivía, que es la cuna de la pobreza y de la marginalidad. Entonces yo no tenía nada que perder. Yo no tenía nada, para aparte yo no tenía nada, no tenía un peso, tenía toda la cara reventada de grano, estaba gordo, estaba cachetón. Y entonces dije, bueno, voy a empezar de nuevo y nada, empecé de nuevo, empecé en la calle, medio como que con mi mochilita, mis cosas y bueno, fui a promoción social, me dan un cheque para pagarme 200 pesos, para pagarme la mitad de la pensión, que eran 400 pesos creo. Bueno, estamos hablando del año 2013. Yo lo que hago con esa plata, obviamente, hablo con la dueña, con doña Mariluz, le digo, doña Mariluz, estoy en situación de calle, pero tengo muchas ganas de comerme al mundo. Imagínense después de todos esos fracasos que yo había cargado encima, cómo hice para reiniciarme de vuelta, para reinventarme de nuevo, ¿no? Es como que siempre siento que yo estoy reinventándome todo el tiempo, desde cero, haciendo 20.000 cosas para salir adelante, que al final es como que nunca pasa nada, porque si bien yo cuando comencé acá en Rosario, una de las cosas que también hice fue empezar a estudiar. O sea, lo primero que hice cuando yo llegué acá es anotarme en la facultad. Yo no tenía ropa, yo no tenía nada, pero tenía muchas ganas de estudiar. O sea, tenía demasiadas ganas de estudiar. Yo entiendo a los pibes que quieren comerse el mundo, que quieren hacer deporte, quieren hacer 20.000 cosas. Yo los comprendo y entiendo las frustraciones de la gente que por ahí no puede cumplir sus sueños, no puede lograr sus metas y quedarse con todas las ganas. Yo sé lo que se siente tragarse todas las ganas de comerse el mundo y no poder hacerlo por dificultades económicas o algún problema físico, psíquico. Yo entiendo perfectamente, los entiendo y los comprendo porque me pasó a mí. No hay nada peor que sentirte capaz de hacer algo y no poder hacerlo por causas ajenas a vos. No hay nada peor que querer emprender algo y no poder hacerlo porque económicamente no te da. No hay nada peor que codearte con gente normal y ver que ellos pueden y vos también podés, pero vos no lo podés hacer porque hay causas que vos no controlás, que vos no manejás, que impiden que vos puedas hacer eso, ¿no? Y me pasó a mí. Yo lo primero que hice cuando yo llegué acá a Rosario lo primero que hice fue, obviamente, yo no conocía las calles, me voy a la promoción social y ahí me pido, como le explico a la chica de promoción social, le digo, mira, estoy en situación de calle y necesito ayuda. Cualquier ayuda que me puedan dar me viene bien. Y me dicen ellas, acá solamente atendemos gente que se le incendió la casa o madres que están en situación de violencia familiar. Y vos no sos ninguna de las dos, ni siquiera tenés hijo a cargo, no tenés nada. Le digo, no, soy un tipo soltero, pero nada, o sea, estoy en situación de calle. Y me dice, bueno, lo único que podemos hacer es eh, pagarte el pasaje para que te vuelvas de vuelta a tu pueblo. Y yo le dije, bueno, muchas gracias, pero yo no puedo aceptar ese boleto que me quieran pagar porque yo no me voy a volver. O sea, yo a mi casa, en mi casa no tengo futuro, no hay nada, o sea, no hay nada. Yo no tengo nada en esa ciudad, yo no voy a volver, no pienso volver y no sé qué va a pasar de acá en adelante. Estoy hablando de febrero del año 2013, le digo a la tipa, no sé qué va a pasar de acá en adelante, pero yo no vuelvo más a ese pueblo mugriento, yo de acá me voy o a Buenos Aires o a Córdoba, pero yo no sabía qué iba a pasar de mí. ¿Quién iba a pensar que eso fue hace 12 años atrás? Y ya se van a cumplir 13 años de que estoy acá en esta ciudad horrible de mierda. Yo hice muchas cosas cuando llegué acá a la ciudad de Rosario, ¿no? Como yo ya les conté en algún otro video, lo primero que hice fue anotarme en la facultad, fui a la pensión, hablé con doña Marilú, le dije, doña Marilú, no tengo un peso, estoy en situación de calle, pero le doy un cheque de, de la municipalidad de acá de Rosario a cobrar en 15 días, yo se lo cobro y le pago, tengo muchas ganas de salir adelante, quiero hacer algo con mi vida, por favor, y ella me dijo, bueno, yo te acepto, pero pagame, bueno, y ahí comenzó mi vida, mi estadía. Yo no tenía amigos, yo no conocía a nadie, yo no conocía las calles, pero no sé cómo hice, pero tuve que inventarme una personalidad, ¿no? Llegan momentos en la vida en la que vos tenés que inventarte una personalidad para salir adelante, ¿no? Vos cuando estás en situaciones muy críticas,
y muy situaciones muy extremas de la vida en la que, che, tenés que moverte, o si no te cagas muriendo, tenés que inventarte una personalidad, ¿no? Yo creo que hay algo dentro de nuestro cerebro que dice, che, vamos, esta personalidad que tengo no me sirve y voy a salir adelante, ¿no? Voy a caminar, voy a ir a la municipalidad, voy a ir acá, voy a ir a una iglesia, voy a ir a otra institución, voy a ir a otro organismo. Voy a pedir ayuda por las redes. Hay algo en el cerebro humano que se activa cuando estás en situaciones muy extremas que te hace querer salir adelante, ¿no? Y es lo que me pasó a mí en aquel momento. Entonces yo decía, yo acá no conozco las calles, no conozco nada, no conozco a nadie, pero yo de alguna forma voy a salir adelante, ¿no? Tenía como ese instinto de muerte, o sea, instinto de no morirme para salir adelante, ¿no? Entonces, y eso fue lo que hice, ¿no? Conocí mucha gente, golpeé muchas puertas, obviamente de 100 puertas que golpeé no me abrió ninguna, yo me tuve que meter por una ventana. Durante ese año yo intenté hacer un montón de cosas para salir adelante, ¿no? Empecé como mi carrera para sobrevivir básicamente, ¿no? Con los recursos que tenía en ese momento, con la información que tenía en ese momento, y uno va cometiendo como que errores en el camino, ¿no? Uno va corrigiéndose y uno va viviendo la experiencia, ¿no? Yo había comenzado sin ningún recurso y bajo todo pronóstico, había empezado la carrera de abogacía. Cuando yo les cuento que yo tenía muchas ganas de estudiar, cuando yo quería realmente dedicarme a estudiar abogacía y a dedicarme a eso, o sea, yo quería retomar la facultad de abogacía, no solamente porque me era muy, o como que era muy fácil para mí para estudiar, para aprender, sino que también por un tema de que yo quería ayudar a mi familia, yo quería ayudar a mi madre, yo quería recibirme, quería tener como un título universitario y quería, nada, ayudar a mi vieja a tener una casa, a tener cosas, a tener otra vida distinta de la vida de mierda que estábamos teniendo. Teníamos muchos problemas familiares, mucha violencia familiar, mucha carencia de recursos, mucho quilombo, muchos problemas, mucho drama. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo en ese momento dije, nada, mi familia es una caca, la realidad es que mi familia es una caca, mi familia es una mierda, a mí no me ayudaron nunca, y hay momentos en la vida en la que vos tenés que soltar a tu familia, ¿no? Si hay una enseñanza que quiero dejarle en este video es que si tu familia es una caca, hay que soltar este camino propio e individual. Yo sé que suena muy egoísta, yo sé que suena muy individualista, pero hay momentos en los que tenés que soltar. Si tu familia es una poronga, es una caca, a veces tenés que soltar y decir, mamá, papá, gracias por todo, gracias por la vida de mierda que me dieron y este camino es mío, individual y sálvese quien pueda y acá lo más importante es tu bienestar físico y psicológico. Y es lo que hice yo. No me importa más nada, voy a pensar solo en mí, y a partir de ese momento fue lo que más hice, pensar en mí, tratar de salir adelante solo, me pasaron 800.000 cosas, como todo el mundo creo que nos pasan cosas, ¿no? Bueno, durante ese año lo que yo hice fue empezar la carrera de abogacía, ¿no? Porque a mí me encantaba, yo quería salir adelante, quería vivir nuevas experiencias, sobre todo quería codearme con gente normal. A mí lo que más me gustó desde chico, lo que más me gustó de la vida es la normalidad, la gente normal. Yo quería codearme con otros chicos normales. Yo durante toda mi vida tuve una vida no, anormal, o sea, entonces a mí me gustaba la normalidad, la gente normal, con rutinas normales, la vida normal. Y entonces tuve como que una vida medio como de fantasía ficticia, en la que yo a la mañana, o sea, si bien yo me alcanzaba con todos los movimientos que yo hacía para pagarme la pensión, entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 7 entraba a la facultad, y hacía hasta las 2 de la tarde hasta las 12 del mediodía. Bueno, a las 12 del mediodía yo entraba en el comedor este de la terminal de Romero, que es como que era un comedor para vagabundos. Hacía hasta la 1 de la tarde, después a la tarde tenía alguna otra clase, todo esto con ropa marginal, todo muy marginal y todo muy malo. Y durante la tarde trataba de salir a buscar un trabajo. Durante ese año tuve muchos trabajitos, ¿no? Muchos trabajitos de mentirita. Fui vendedor de chipá durante un solo día, me fui a circunvalación. Uno de los paraguayos que estaba en la pensión me había dado como que la idea como para ser vendedor de chipá. Después fui seguridad durante un día, que estuve como 15 horas parado, dando vuelta por un shopping acá en Rosario. Y también es como que me duró un día, al otro día no quise ir más. Es como que pasé por un montón de trabajitos. Durante un día fui mesero, también me duró solamente una tarde. Lugares muy malos, pero lugares muy malos. Pasé por un montón de lados y por un montón de experiencias que me sirvieron, que fueron tan malas, que me sirvieron para crecer, digamos, ¿no? Para ser esta mierda de persona que hoy no me importa absolutamente nadie. Y lastimosamente las experiencias que uno va teniendo te van enseñando a que solamente te tenés que ocupar por vos porque los demás son una mierda, ¿no? Yo empecé la facultad acá en la Universidad Nacional de Rosario y, lógicamente, o sea, yo había entrado muy tarde, tenía mis compañeros que tenían 18 años, yo ya tenía 23, ya era muy viejo. Esto yo estoy hablando de que yo había retomado la facultad de abogacía por segunda vez. Ya era la segunda vez que había empezado de vuelta, ¿no? Porque yo ya había estudiado, cuando tenía 18 años, yo ya había estudiado en la facultad, en la Universidad Nacional del Sur,
Yo después me fui, no pude seguir pagando y me terminaron corriendo de la pensión donde yo estaba y me terminé yendo de vuelta a la casa de mi tía y de ahí me volví a mi casa paterna, ¿no? Y es como que estaba bastante frustrado porque yo tenía como muchas ilusiones de hacerme el pase de todas las materias que había estudiado yo en la Universidad Nacional del Sur, los 2 años que había metido, o sea, tenía 2 años de materia para traerlos a la Universidad Nacional del Sur, acá a la Universidad de Rosario. No pude hacerlo porque una, no tenía plata yo para ir a Bahía Blanca de vuelta y traerme todo eso, y tampoco porque ya me había inscrito tarde. Entonces, bueno, retomo la facultad y empiezo la facultad por segunda vez en mi vida. De todas formas, yo estaba re contento porque está bien, iba con toda la ropa rota, iba con toda la cara o sea, con toda la cara demacrada por todas las preocupaciones y las condiciones en las que yo estaba viviendo en ese momento. Yo estaba viviendo en una pensión toda de mala muerte, no se podía dormir, no podía descansar. Y era como que yo trataba de salir adelante como podía, pero sobre todo estaba muy agradecido porque me estaba codeando como que con gente normal. Y nada, yo me engañaba a mí mismo, trataba de tener como una rutina normal y bueno, trataba de hacer cosas de chico normal, pero dentro mío sabía de que esa vida no era compatible, ¿no? Y paralelamente a que yo estaba estudiando, también era como que iba a la biblioteca, aprovechaba de chatear, tenía como un descubrimiento sexual muy, como que tenía muchas ganas de coger, muchas ganas de conocer gente, estaba totalmente solo, ya había dejado a mi familia atrás, digo, esta familia de mierda no los veo nunca más, entonces voy a vivir, nunca había tenido la posibilidad de vivir sexualmente mi vida sexual, lo que me gustaba, las cosas que yo quería hacer, ¿no? Entonces me pasaba, si bien me la pasaba en la biblioteca de la facultad, me la pasaba estudiando, también había como computadoras en la biblioteca, ¿no? Entonces yo aprovechaba y chateaba. Y además lo que yo hacía era, iba todos los días a la biblioteca, a una biblioteca que quedaba cerca de mi casa, que yo en aquel momento vivía en la terminal. Era una biblioteca en la que vos tenías, obviamente, las mesas para estudiar, pero también tenías la posibilidad de acceder a las máquinas tipo, era un ciberbiblioteca, porque tenías las máquinas, las computadoras, que vos por un peso podías pedir una hora. Como que yo me mentía a mí mismo de que yo iba a buscar trabajo y además también era como que iba a estudiar, o sea, iba a estudiar, si yo estudiaba como 10 horas por día todos los días. Paralelamente también buscaba trabajo y paralelamente también era como que buscaba machos, o sea, era como que mi descubrimiento, era la primera vez en la que me había dado la posibilidad de descubrir, porque venir a Rosario, para mí fue un despertar totalmente nuevo, por lo que acá hay mucha, o sea, acá ves mucha gente, la gente tiene mucha libertad, ¿no? Acá ves mucha gente que vive libremente su sexualidad, ves mujeres de la mano, varones de la mano, ves travesti por todos lados, y es como que cada uno está en la suya, cada uno hace lo propio, nadie está mirando a lo que hace el otro, y es como que eso para mí fue todo muy nuevo, porque yo nunca me había dado la posibilidad de conocerme a mí mismo, de vivir expresamente, de expresarme en toda mi sexualidad, mi personalidad, y sobre todo que no tenía amigos, en aquel momento no tenía amigos que fueran de la comunidad gay, y también fue como que para mí fue algo muy positivo, fue algo muy bueno, fue un despertar nuevo y yo dije acá voy a empezar y es como que voy descubriendo en mí una naturaleza muy sexual, un despertar sexual muy intenso, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, y paralelamente que yo iba a la biblioteca a estudiar, también era como que aprovechaba de buscar trabajo y también me metí en las páginas tipo de Manhunt, que era el Grindr de aquella época, Badoo. De la página Badoo conocí a un hombre que se llamaba Armando, ¿no? Un nombre que en aquella época el tipo tenía como... Él decía que tenía 52, pero para mí tenía 56. Armando es... Aquí comienza la anécdota del día de hoy, que es Armando, profe de rugby, con donde conocí a Armando, un hombre mayor, o sea, un viejo, todo musculoso, pero musculoso caído, o sea, musculoso tranqui, un tipo que seguramente cuando era joven era jugador de rugby, pero que ahora de viejo era profe de rugby, o sea, ya no era jugador de rugby, ya era un viejo profe de rugby. Armando era un hombre de 1,85 m, morocho, que tenía una casa gigante, pero, o sea, seguramente ustedes pensarán, no, era mansión, vos decís que era mansión porque, como vos estabas tan mal económicamente, lo que sea que era bueno, te parecía mansión, y no, o sea, el loco vivía en una casa zarpada, gigante, tenía como 2 autos, como una casa súper gigante, tenía de todo. Obviamente yo estaba tan mal económicamente que para mí eso era algo bueno, algo grande, pero no dejaba de tener, o sea, yo me daba cuenta que el loco tenía de todo. Y el loco, o sea, el loco era profe de rugby, o sea, era entrenador
de un club de rugby de acá de Rosario. En aquella época, para mí que el tipo ya debe estar muerto, porque no lo vi más. O sea, lo vi solamente ese año y seguimos chateando un par de años más. Lo que pasa es que yo tenía tantos problemas que no me podía dar el gusto de seguir viéndolo. La cosa es que, nada, era como que no lo vi nunca más. O sea, y eso que estoy en Grindr las 24 horas, estoy en línea. No existe persona más fácil de contactar que yo. Yo tengo todas las redes sociales había y por haber. A mí me puede contactar quien sea. Pero no lo he visto nunca más. O sea, seguramente o debe haber viajado o se debe haber muerto. Para mí que se debe haber muerto. La cosa es que Armando es un hombre que yo conocí en el año 2013, cuando yo tenía 23 años. Y yo cuando iba a estudiar a la facultad, yo me iba a la biblioteca a estudiar y aprovechaba las máquinas de la biblioteca para buscar trabajo, las aprovechaba para estudiar, obviamente, para buscar, para consultar cosas, términos jurídicos, de archivos que yo conocía, o por ahí cosas de la facultad que yo necesitaba. Entonces estaba en una mesa estudiando y tenía las computadoras al lado de la biblioteca para consultar. Y además de buscar trabajo, de mirar mis redes sociales, me metí en las páginas gay y estaba todo el día chateando en la página de Vía Rosario, Badoo, estaba todo el día chateando, ¿no? Y ahí empecé a tener mis primeros encuentros. En Badoo conocí a este chico Armando, que era un hombre de 56 años. Él decía que tenía 52, para mí tenía 56. Era un viejo que estaba hecho mierda, pero un viejo musculoso. Era como una pasa de uva, tenía todo caído, pero era un musculoso desinflado, tenía todo caído, pero tenía un porte grande. O sea, el viejo medía 1,85 m, era muy grande, era gordito, era como que era barrigón, tenía como que su panza salía para afuera, pero era musculoso. Y yo me enamoré, era como que yo me enamoré porque no hay nada que me caliente a mí más que un tipo alto, viejo y musculoso, ¿no? Es mi tipo de hombre. ¿Quién era Armando? Armando era un hombre activo, 100% activo, que yo conocí, que nos vimos un par de veces, nos vimos muchas veces, como 12 veces, ¿no? Y era como que yo en mi cabeza habíamos establecido un hermoso vínculo de noviazgo, porque ustedes saben de que yo veo 2 veces a una persona y me la paso chateando y ya es como que yo ya flasheo novio, ¿no? En aquella época yo tenía un teléfono de mierda, un teléfono Nokia, un gris teléfono de mierda ya. Ya cuando era una época que se habían empezado a usar los Samsung Galaxy, ya habían empezado el furor de los Samsung Galaxy, pero yo seguía usando el teléfono Nokia 2030, no, ni me acuerdo. La cosa es que yo tenía un teléfono de mierda que se descargaba, que la batería le duraba 40 minutos. Me la pasaba chateando con Armando, eso como que vivíamos chateando todo, pero físicamente nos veíamos, no sé, nos veíamos únicamente los viernes por la noche. No me pregunten si el tipo era casado o no era casado, porque eso no lo voy a saber nunca. Lo único que sí sé es que este tipo era un tipo 100% activo y trabajaba, o sea, él no se dedicaba a ser profesor de rugby, ¿no? A ser entrenador de rugby, sino que eso lo hacía como pasatiempo, porque a él no le pagaban, ¿no? En el club donde estaba lo hacía porque era su pasión. Él era trabajador de la EPE, o sea, era trabajador de la EPE de acá de energía, de acá de la ciudad de Rosario. En aquella época ya debe estar jubilado. Y siempre cuando venía por mi casa, o por ahí pasaba a saludar así por mi casa, porque como él andaba con una trafi, esa trafi blanca, que dice EPE, y él siempre tenía como el mameluco que decía empresa de energía, EPE Santa Fe. La cosa que yo lo veía a veces cuando pasaba, yo siempre, en una época de la terminal, en la época donde yo vivía en la terminal, pero en una época en la que yo estaba tan mal en mi vida que yo estaba todo el día afuera, buscando cosas, buscando ayuda, buscando lugares, abriendo puertas, tratando de iba a un lugar, iba a otro lugar. Entonces siempre estaba en la calle, yo no conocía las calles, medio como que andaba en laberinto, ¿no? Paralelamente estudiaba, trataba de hacer cosas, como yo les conté. Yo iba a la biblioteca a buscar como lugares, todo. Entonces iba y venía buscando, tirando currículum, hablando con gente, iba de acá, iba a otro negocio, otro negocio. Era como que me estaba moviendo para tratar de tener un trabajo, de hacer cosas para estar bien yo, ¿no? Entonces me lo cruzaba Armando, él estaba en la chata de la EPE. La cosa es que este tipo era como no podría ser de otra manera, era dotado. Era muy, muy dotado. La cosa que él venía a mi casa, o sea, nos habíamos empezado a chatear por Badoo, nos habíamos empezado a chatear, que esto que el otro, y él era como que chateábamos todos los días por Badoo y por WhatsApp. Era una época en la que él había empezado a venirme a buscar, él me venía a buscar el viernes a la tarde, porque él trabajaba de lunes a viernes, y él pasaba a buscarme cuando terminaba su jornada de trabajo
el viernes a la noche, el viernes a la tarde, él trabajaba de lunes a viernes, el viernes a la tarde te paso a buscar, venimos a mi casa y después te llevo. Y él venía a mi casa todos los viernes, yo era como que para mí era mi novio, porque yo estaba tan sola y tan tirada en aquella época. Yo me preparaba con mi ropita, que era prácticamente la misma ropa que yo utilizaba para ir a la facultad, era la ropa que yo usaba para verme con Armando, ¿no? Y entonces, bueno, nada, qué sé yo, que esto, que lo otro. Yo cuando lo vi, este hombre, 1,85 m, todo musculoso, pero parecía una pasa de uva porque tenía toda la piel como caída, yo me enamoré. Cuando lo vi llegar en Trafi, con trabajo, yo que no tenía dónde caerme muerto, lo vi con la Trafi blanca, hermoso, con toda la ropa de trabajo, yo me re enamoré de este hombre, ¿no? Y nada, él me llevaba, nada, era un hombre muy piola, era muy copado, pero bueno, era un viejo, ya para esa época era viejo, yo lo recuerdo que era viejo, pero era un viejo, esos viejos gateros, tipo un viejo gatero que siempre que tenía un montón de ojeras negras, porque se ve que le gustaba estar en la noche. Y bueno, nada, cuando llegamos a su casa, yo recuerdo que vivía como en una mansión, en una casa súper grande, y era como que, nada, yo estaba alucinado, porque imagínense, yo vivía en una pensión donde alquilábamos, era una sola habitación con 10 personas, y que fui a una casa gigante, una mansión donde vivía este hombre solo, que tenía toda esa casa para él solo, yo es como que me quedé enamorado, ilusionado y nada, me encantaba. Pero ¿cuál era el problema que tenía Armando? O sea, todo bien con Armando, a él le gustaba estar conmigo, a mí me gustaba estar con él. Era una época en la que yo me autopercibía gordito, pero en realidad no estaba gordo. Yo en mi cabeza, todo trastornado, pensé que estaba gordo, pero no estaba gordo. Estaba tranqui, normal. Tranqui, o sea, no hacía ejercicio. Empecé a tener relaciones con Armando, entonces, nada, la pasábamos re bien. Pero ¿cuál era el problema que tenía Armando? Era que era precoz. O sea, era precoz y tenía impotencia. No sé cómo explicarle. O capaz que yo no le gustaba, capaz que yo no lo calentaba. ¿Pero por qué? Porque cuando teníamos relaciones, siempre, todas las veces, nos habremos visto 12 veces, lo cual es mucho tiempo. Para mis estándares, era mucho tiempo. Para mí ya éramos medio una parejita. Para mí ya éramos una parejita consolidada. Nos habíamos visto 12 veces, una vez por semana. A veces nos veíamos muy poco, a veces nos veíamos una vez al mes. La cosa es que nos habíamos visto alrededor de 12 veces. La cosa es que cuando nos veíamos, o será que yo a él no lo calentaba, o será que él estaba muy cansado del trabajo. Él me decía que estaba muy cansado del trabajo porque él trabajaba de lunes a viernes, vamos a suponer de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Como que a las 7 de la tarde terminaba de hacer su recorrido. Y a las 7 de la tarde me pasaba a buscar, de ahí íbamos, él me pasaba a buscar con la ropa de trabajo, con la camioneta esta de la EPE de acá de Santa Fe, de la empresa de energía, me llevaba a su casa, comíamos algo. Fue la primera vez en mi vida que un tipo me invitó a comer a su casa. O sea, yo le estoy siendo totalmente sincero. Y cuando le digo que el tipo me llevaba a comer a su casa, era como que él me preguntaba, ¿y comiste algo? Y yo le dije, no, no como porque te la voy a chupar, vamos a culiar, me vas a dar por atrás, imagínate si como algo, te cago toda la pija. Pero era mentira, yo le decía eso como que no comí, porque no tenía para comer en aquella época, ¿no? Yo en aquella época solamente comía al mediodía lo que era en la zona de la terminal, en la terminal de vagabundos, o sea, en la zona de la terminal había escondido como una casa donde había un señor que era de una organización, de una ONG, que le daba a todos los vagabundos, ¿no? Y era el único momento en el que yo comía y no tenían para comer más. O sea, yo no tenía más para comer. Si alguno de la pensión, por ahí había alguno, siempre en la pensión había algún panadero que traía pan. Siempre había alguno que trabajaba en una panadería, temporalmente trabajaba, entonces traía un montón de pan y bueno, yo comía algún pancito, algo. Pero yo le mentía a Armando de no comía, no comí porque no quiero cagarte la pija con el forro, que esto, que el otro. La cosa es que yo no comía porque no tenía prácticamente, ¿no? La cosa que con Armando cogíamos 2 minutos o 5 minutos, la cosa que la pasábamos, yo me la pasaba besándolo a él, que esto, que el otro, y él me había enseñado como un montón de cosas porque yo era muy inexperto, ¿no? Era como mi descubrimiento, yo era la inexperta, yo era la que no sabía, yo era la que no sabía. El problema que tenía Armando en aquella época era que después de que estábamos todos besándonos, yo le sacaba la ropa, él me la sacaba a mí, él tenía su palote grande y duro, y cuando teníamos relaciones yo le ponía el preservativo y cuando yo me sentaba en su palote, o capaz que yo tenía muy cerradito el agujero, no sé qué, la cosa es que el loco acababa al toque, tipo al minuto, acababa al minuto. Y ustedes me dirán, bueno, pero seguramente vos fuiste un mal pasivo porque tenía tenías el agujero, como había tenido muy pocas veces relaciones, tenías el agujero muy cerrado. Y no, era una época en la que yo me metía cosas, o sea, no sé, me metía cosas, me metía cosas para dilatarme. Pero la cosa es que yo quería hacer todo bien para gustarle a este tipo. Y era una época en la que yo me autoobligaba a mí mismo para ser buen pasivo, entonces iba al baño y hacía todo. Durante todos los días, durante toda la semana, yo hacía ejercicios
anales para estar bien dilatado para él. Pero yo decía, este puede ser un tipo que quiera, este puede ser mi pasaje a la fama. O sea, yo en mi cabeza, cada hombre que yo veía en aquella época durante muchos años, yo decía, este es mi pasaje para que este tipo me invite a vivir con él. Es lo que yo siempre estaba buscando, un tipo que me invite a vivir con él porque yo no podía sostener el estilo de vida que estaba teniendo, o sea, yo no tenía dónde vivir. Entonces vi a este loco que vivía bien y que tenía su casa, que vivía solo, según él era solo, que no era casado, para mí que era casado. Entonces yo era como que yo hacía todo bien, yo estaba reabierto. Cuando le digo que estaba reabierto. No sé qué me metía acá, seguramente me metía desodorante o algo, porque muchas cosas no tenía. Pero digo desodorante que me metía, ni desodorante tenía en aquella época, no me alcanzaba la plata ni para comprar desodorante, entonces seguramente me metía algún pepino o algo como para dilatarme, no sé qué. O seguramente mi mismo dedo. La cosa es que nada, o sea, yo hacía las tareas como buen pasivo, en aquella época tenía buena dilatación, pero él acababa al toque. Y al principio yo era como que, yo siempre, como que yo estaba tan deslumbrado por la casa donde él vivía, que él vivía solo en una casa propia, una mansión enorme, todo hermoso, todo lindo, que para mí era, pasaba un segundo, un tercer plano si no se le paraba la pija, pero no se le paraba la pija, o sea, tenía un palo enorme, que le medía como 19 por 6, era un palo enorme, gigante, y acababa al toque. O no acababa directamente, ¿no? Y entonces yo era como que las 12 veces que nos vimos en su casa, que él me fue a buscar, las 12 veces pasó eso. Fue el primer hombre que me invitó a comer a su casa y cuando yo le digo a comer era como que terminábamos de... Era tan corta la relación sexual que teníamos con Armando que, o sea, llegábamos a la casa de él, subíamos en la parte de arriba que tenía su habitación todo y nos empezamos a besar, nos desvestíamos todo y acababa a los 2 minutos. Y teníamos como acabamos de llegar hace 2 minutos y ya acabaste. Y yo era pasivo de pija muerta, yo era Lady D. Yo no se me paraba la pija, él era 100% activo, de los activos que no le gustaba tocar la pija del otro. Me dice, a mí no me gusta que me toquen la cola, ni me gusta tocar, ni chupar, ni mirar la pija del otro. Y a mí eso me servía porque era un momento en el que mentalmente yo estaba tan mal con mi vida que cuando estaba íntimamente con otra persona no se me paraba la pija y era pasivo de pija muerta. La cosa es que si a mí no se me para la pija y vos acabás al minuto de que estábamos tocándonos, era como que teníamos un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que decía? ¿Comiste? Sí, no, comí. Bueno, la cosa es que bajábamos y cuando yo le digo que él me invitaba a comer, era como que ponían una olla, un agua a hervir y hacíamos panchitos. Las, de las 12 veces que nos vimos, creo que 10 veces puse en una olla, él puso salchicha y comimos salchicha, panchitos, un tipo de 60 años, yo cagadísimo de hambre, yo obviamente hacía la que comía un solo panchito, tenía ganas de comerme toda su heladera, porque no había comido hace meses que venía comiendo mal, y las conversaciones que teníamos con Armando eran él hablándome de cómo entrenaba a los pibes, porque él era entrenador de rugby, trabajaba en un club acá, me contaba de su trabajo, que tenía que era como ayudante, o sea, él trabajaba hace 30 años en la empresa eléctrica de acá de Rosario y me contó que nada, que, no, que hacía, que trabajaba muy poco, pero que tenía que estar, que le consumía todo el tiempo. Él estaba muy bien, tenía una vida muy buena, se notaba que tenía una vida muy buena y que bueno, trabajaba de lunes a viernes y que los fines de semana hacía todo este mambo de hacía juntadas de rugby, que esto, que el otro. Y nada, me contaba cómo era su experiencia entrenando a los pibes, que los entrenaba, que esto, que el otro. Y yo le preguntaba, o sea, el morboso acá era yo, porque en mi cabeza yo estaba enamorado de Armando. Yo estaba enamorado de Armando, yo estaba tan necesitado de que alguien me tire una soga y me salve. Y era como que yo le preguntaba, ¿pero te morboseás con los pibitos con los que entrenás? Y él me decía, no, para mí yo soy tan profesional que voy solamente a entrenar, porque yo les preguntaba, che, pero te calienta. Porque hay una realidad, es que yo, como yo nunca entrené en mi vida, yo tengo las piernitas flaquitas como un tero. Yo soy el popular y famoso patas de tero, soy yo, tengo las piernitas de tero, tengo como una linda cola, pero tengo como la pancita medio como por los costaditos, tengo como grasita, ¿no? Pero siempre fue así, porque comí mal, toda mi vida comí mal, siempre comí mal. Y entonces era como que nada, él me preguntaba, ¿vas al gimnasio? ¿Qué haces? Le digo, no, voy a la facultad y nada más. Para mí era como que voy a la facultad, pero no te cuento, o sea, yo a él no le había contado la vida de mierda que tenía. Yo trataba de venderme como que estaba todo bien en la vida, como que era humilde, le mentía de que tenía mi familia. Yo en mi cabeza me inventaba una película y les contaba a los demás. Yo a él le contaba de que tenía mi familia en el norte, y mi familia me quiere, está todo bien, somos humildes, pero tratamos de salir adelante cuando la realidad era otra. O sea, a mi familia le chupaba un huevo como estaba yo, y a mí me chupaba un huevo como estaban ellos. Yo estaba luchando por sobrevivir y él tenía su vida totalmente resuelta. Es, es muy desesperante ser demasiado pobre y encontrarte con una persona que tiene toda la vida resuelta.
O sea, es muy fácil ser pobre y encontrarte con otro pobre porque comparten, tienen muchas más cosas en común. Pero el contraste de vos ser un chico pasivo que está en la última, que no tenés para comer, que las únicas cosas de valor que tenés, que son tu ropa, tu zapatilla, quizás tu celular, los tenés puesto, todas las cosas que vos tenés de valor lo tenés puesto, y irte a la casa de un tipo que es dueño de su propia casa, dueño de su camioneta, dueño de su auto, dueño de todas sus cosas, tenía un montón de perros, tenía un montón de perros San Bernardo, ir a su casa y sentirte pequeñito, sentirte diminuto, obviamente es ya un mambo mío, pero es mucho el contraste, o sea, era como mucho el contraste. Yo de este tipo me había enamorado prácticamente porque veía en este tipo como que como que me podía salvar la vida y él se pintaba como que era mi novio, en el sentido de que me había contado que había estado muchos años de novio con un tipo viejo como él. Creo que se había muerto. Creo que su novio se había muerto, me había contado que tenía un novio, una pareja pasivo, que se había muerto hace 6 años atrás de conocerme a mí y que estaba como tratando de salir adelante, quería buscar algo fijo, algo estable. A mí cuando me dijo, estoy buscando fijo algo estable, yo me enamoré. La cosa es que yo estaba re enamorado de Armando, y yo estaba muy obsesionado, y era como que yo rezaba todos los días y le pedía a Dios de que por favor que este hombre se enamore de mí, porque este hombre era hermoso, medio 1,85 m, tenía toda su vida resuelta, tenía un trabajo, los fines de semana se juntaba con pibitos de 20 años a los que le enseñaba rugby. Este tipo era un tipo gordo, o sea, un gordo inflado, porque obviamente tenía toda su vida resuelta y los fines de semana vivía comiendo asado en el club, vivía tomando cerveza y vivía juntándose con pibitos y era como y encima era dotado y era 100% activo, para mí era mi sueño. Pero evidentemente no era lo mismo de aquel lado. Seguramente yo ahora puedo, a la distancia, puedo ver de que él solamente para mí era uno más de los tantos que seguramente se cogía. Una situación graciosa que pasó con Armando fue que una vez estábamos en su casa. Yo no les conté de que como él vivía solo y tenía una mansión súper grande, tenía como 6 perros, tipo Doberman, de esos gigantes, de esos Pitbull, Doberman, no sé, de esos perros grandotes. Afuera tenía como 2 perros Pitbull, esos gigantes, esos como dogo argentino, no sé qué, y adentro tenía como 2 San Bernardo, 3 San Bernardo. La cosa es que una vez yo estaba en su casa y nada, habíamos entrado, habíamos dejado todas mis cositas, todo, yo subí para arriba y nada, él se despliega en la cama y yo estaba ahí tratando de chuparle su palote y estaba medio como sin ropa, en posición de colita para afuera. Y habíamos como apagado la luz, como que dejaba la luz medio apagada. Y en un momento siento que uno sentí que algo me estaba lengüeteando un cachete del agujero, del culo. Miro para atrás y era uno de los perros que estaba como que estaba lengüeteándome una nalga. No hay nada que me asustó tanto porque miré para atrás, yo estaba así como yo estaba así, pero yo podía ver solamente una panza, yo podía verle solamente una panza, porque él se echaba así, imagínense, tenía la panza así, y yo estaba así, como tratando de chuparle, pero yo cuando se la chupaba, se la trataba de chupar con cuidado, como que trataba de no, como chuparla, pero no chuparla porque no quería que acabe. Yo quería que dure más. O sea, yo trataba de acariciarlo, de prolongar el momento, ¿no? Y él me decía, bueno, dale, haz tu trabajo, como que él quería acabar rápido. Me quería llevar a mi casa. Yo no, yo al contrario, yo quería que dure, que ese momento, que era mi novio, que dure todo, pero aquel que el trastornado era yo. La cosa que en un momento siento, yo estaba así como de culito para atrás y siento como que me están dando un lengüetazo medio en la espalda, medio en la cola. ¡Ah! Grito. Porque yo, imagínense, yo tenía un miedo terrible, era un perro, y él se echa a cagar de risa, ja, 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 ja. Andate, andate, era una perra, no sé qué. Y yo me recagué de miedo y nada, fue una época en la que, nada, fue una anécdota que viví con mi novio de esa época. No tengas miedo, me dice, no tengas miedo porque eran perros súper, súper en el sentido que estaban tan acostumbrados a estar solos que me vieron a mí y era como que se me tiraban encima medio como que para morderme, pero no me mordían. Me dice, no, 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 vos no les hagas nada y ellos no te hacen nada, me decía. Con Armando nos vimos, como les conté, muchas veces, y yo estaba re enamorado de él, pero el problema fue el siguiente, que yo tenía muchos problemas, yo no podía sostener nada, en realidad era una época exactamente como ahora, pero bueno, por lo menos ahora estoy un poquito más estable. Yo no podía sostener nada, no podía sostener una vida universitaria, no podía sostener amigos, no podía tener nada, yo tenía tantos quilombos que nada, paralelamente medio como que nos fuimos separando.
Hubo una vez en la que para mí era como que yo ya no aguantaba, en el sentido de que yo no aguantaba de que los encuentros sean de 10 minutos, de media hora y que él me lleve a mi casa. Era como que yo no aguantaba en el sentido de que yo quería quedarme a dormir a su casa, yo quería que él me invite más. Yo en mi cabeza yo decía, pero si este vive solo y yo estoy pasándola tan mal, ¿por qué no me invita? Estoy hablando de la mentalidad que yo tenía en aquel momento, ¿no? Estoy tratando de rememorar y hacer este video más, no sé, más divertido, ¿no? Yo pensaba, si este hombre vive solo y tu casa está todo el día vacía, ¿por qué no me invitas a vivir con vos? O sea, yo en mi cabeza decía, ¿por qué no me invita a vivir a su casa con él? De última, él viene a la noche a su casa y estamos juntos. O sea, yo puedo serle útil a él y él me puede ser útil a mí. Ese es el razonamiento que yo hacía, el Diego de aquella época, ¿no? Nada, el problema que había era que nuestros encuentros eran tan tipo de 40 minutos, eran de media hora, y era como que sexualmente estábamos 2 minutos, 3 minutos, después íbamos, bajábamos, ponía una olla, hacía panchitos y nada, andate a tu casa, te llevo y andate. O sea, no, vivía 10 minutos de mi casa, o sea, 10 minutos en auto de mi casa. La última vez que lo vi Armando, que fue el motivo por el que yo decidí dejar de verlo a él, no quería verlo nunca más, fue que directamente no se le paró. O sea, él me fue a buscar a mi casa, se echó en la cama, todo, él se desplegó y se echó a la cama sin ropa, yo estaba sin ropa, yo le hacía caricias como para que no acabe rápido, que esto, que el otro, y nada, en una como que bajo yo a hacer mi trabajo bucal, ahí despacito, tranquilito, para que eso estaba muerto, o sea, era una bombucha que estaba totalmente muerta. Y cuando subo para arriba, o sea, yo cada vez que le estaba chupando su palote, que era un tipo dotado, le estaba chupando su palote, pero estaba todo caído, o sea, no se paraba nada. La cosa es que yo miro, o sea, yo le miraba toda su panzota, la cosa es que yo como que subo para verlo y se había dormido. O sea, se había dormido. Las 11 veces anteriores que nos habíamos visto, él duraba 2 minutos, 1 minuto, era muy express todo, y ahora se había dormido. Y era como que yo dije, no, basta, no me está invitando a su casa a dormir, no me pide ser su novio. Dije, no, esto para mí yo no lo puedo sostener, así que nada, como que le empecé a ignorar los mensajes, lo veía silenciado en WhatsApp, era como que ya no le contestaba, yo tenía 50.000 quilombos. Y yo le pregunté en ese momento que se había dormido, yo me pongo al lado de él y era como que yo lo abrazo, mi bracito abrazando su panzota, y era como que se durmió media hora y a la media hora era como que estaba roncando, o sea, él roncaba. O sea, él normalmente se echaba siesta cuando nosotros estábamos, o sea, teniendo relaciones, ¿no? O sea, de las 11, 12 veces que nos habíamos visto, las 11 veces anteriores a ese día, era como que teníamos relaciones 2 minutos y se echaba como una siestita de 7 minutos, 10 minutos. Y era como que después se paraba. Y él siempre ponía de justificativo de que vivía trabajando, vivía haciendo cosas, es que en el club pasa esto, en el club pasa esto otro, y tengo que entrenar, y que esto otro. Bueno, está bien, yo no sabía nada, no tenía conocimiento de cómo se manejaba el mundo en aquella época, ¿no? La cosa es que esa última vez dije, bueno, yo doy por finalizada este noviazgo, porque no puede ser que estoy toda la semana metiéndome botellas para estar dilatado para vos y vos no hagas nada, ¿me entendés? Y ni siquiera era como que yo no había beneficio para mí, no había beneficio, había solo pérdida, yo sentía en mi cabeza, porque podría tranquilamente estar en mi casa, no sé, podía estar estudiando, haciendo otra cosa, descansando, haciendo otra cosa, pero estoy acá en la casa de este tipo de 60 años, que no puedo sacarle ningún beneficio, no puedo sacarle ningún provecho. Se quedó dormido, se despierta a la media hora, así como roncando, se despierta todo como asustado. Como la persona que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, ¿te quedaste dormido? Uy, perdón, me dice, bichito, esta noche no te voy a poder llevar, así que nada, tomate el colectivo acá en la esquina, trajiste tu tarjeta de colectivo. Era una época en la que vos podías pagar con billete, me dice, ¿querés que te dé plata? Le digo, no, tengo mi tarjeta de colectivo. Bueno, me dice, bueno, nos vemos. Me despidió, me tomé el colectivo en la esquina, todas las líneas de colectivo te llevan a la zona de la terminal, me tomé el colectivo y me fui a mi casa. A partir de ese momento no le contesté nunca más y para mí lo di por muerto. Y si bien me seguía encontrando con él en Badoo, en un montón de lados, ya nunca más lo volví a contactar, nunca más. Después de 3 años, vamos a suponer, creo que en el 2015, 2016, lo volví a encontrar medio en un perfil de Badoo, en algún perfil, en Grindr, no sé qué, y tenía la misma foto que tenía hace 3 años atrás. Y no nos hablamos nunca más. Y a partir del 2016 no lo volví a ver nunca, nunca más en ningún lado. Yo creo que está muerto, o casado, o algo, o se de haber mudado a otro lado, porque no lo vi nunca más. Así que nada, a partir de esa noche que no se le para la pija, y yo le pregunté qué pasó, que no me tocaste, qué pasó, no te gusto, me dice,
no, sí me gustás, lo que pasa que estoy muy cansado, me dice. Y las veces, había visto muchas veces que yo se la chupaba y me dice, wow, me dice, yo acabé, pero no acababa nada, estaba todo muerto eso, estaba todo apagado, estaba todo gomoso, o sea, no había nada, no se había parado nada y me dice, yo lo que tengo, me dice, son orgasmos psicológicos, porque él, había momentos en los que él decía, y no había agua, no había agüita, estaba todo seco ahí, no, no había leche, no había nada, y me dice, yo tengo orgasmos secos, me dijo que tenía, que era como que tenía orgasmos, pero mentales, pero que no había una gota de leche, no había nada, tengo orgasmos secos. Le digo, mira, acá con esos términos modernos no me vengas, acá yo quiero leche, quiero una pijadura, y si no tenés para darme, nos vemos, besito, listo, no lo volví a ver nunca más. Así que nada, esa fue la bella anécdota de que cuando conocí a un profesor de rugby maduro, activo, dotado de pija muerta, y que además trabajaba en la EPE de acá de Santa Fe. Estos son Matecitos con Diego, yo soy Didac, les acompaño a ver el próximo video y si quieren ayudar a este canal, no vean por favor un video anterior y nos vemos en la próxima. Espero que se encuentren muy bien.